Queremos afrontar hoy, por la coincidencia de la fecha, un triste recuerdo que afectó grandemente un enorme avance del Ecuador en el mundo. Fuimos emblemáticos para muchas regiones del planeta en cuanto a que, luego de un sesudo análisis, el presidente Rafael Correa concedió el asilo político a un periodista de investigación que era víctima de una evidente persecución por parte del imperio, porque tuvo la valentía de transparentar, de publicar, repito, las atrocidades de la guerra, de invasión, saqueo y exacción a los pueblos de Asia, a la zona petrolera, Irán, Afganistán. Con testimonios gráficos, con sonido y con imagen, el mundo conoció el horror de una guerra de penetración injusta, abusiva, ilegal, demencial. Hay mucha gente que no hace conciencia realmente de lo que significa esta sucesión de guerras del imperio. Se explica una guerra entre países colindantes que tienen dificultades, territoriales, limítrofes o intereses que se disputen en la vecindad. Pero ¿qué tiene que hacer el gran policía del norte, desde Norteamérica, en Asia Menor, en la zona petrolera? ¿Qué tiene que hacer? Únicamente proteger las inversiones de sus financistas, de sus lobistas, proteger a las multinacionales petroleras. Y en esa protección no respetan el derecho de nadie y tiran a matar. Y cuando matan en hospitales, en escuelas, en hospicios, simplemente dan el dato de que esos son daños colaterales. No les importa la suerte del mundo. No les importa para nada. Eso precisamente denunció con testimonio periodístico de investigación Julian Assange. Y esa misma publicación lo hizo la gran prensa mundial. The Guardian de Londres, el Washington Post de Estados Unidos, País de España, y así periódicos emblemáticos en Francia, en Alemania. Simultáneamente publicaron. A ellos no les dijeron nada. Se cargaron con el que consideraban el más peligroso, el cerebral, el que hizo la investigación. A ese periodista de investigación de origen australiano, Julian Assange, el Ecuador, de la Revolución Ciudadana, de la década ganada, le dio asilo político, con el beneplácito del mundo democrático y libre del planeta. Todos buscaron en el mapa ese país pequeñito que se ganó el respeto precisamente por la toma de esas decisiones que protegen derechos bajo principios inalterables como los de la solidaridad, del derecho humanitario. Y en esa virtud se mantuvo Julian Assange hasta que, irónicamente, los mismos que le entregaron, como el Judas de Cristo, le dieron nacionalidad ecuatoriana. Algo que luego se vuelve irreversible.
pero hasta eso le quitaron. Un 11 de abril hace 4 años, la policía especializada y tradicional por su armamento, sus uniformes, la Scotland Yard, llegaron a la legación diplomática del Ecuador, se limpiaron con nuestra bandera y se sentaron sobre nuestra soberanía. Hollaron nuestro territorio y desde adentro de esa sede diplomática de un país soberano, libre e independiente, se llevaron a un protegido por nuestro Estado, a un asilado, a un refugiado. ¿Y saben por qué se llevaron? Porque lo permitió el gobierno traidor que antes de asumir el poder ya se comprometió a esa traición brutal, demencial, vergonzosa, antihistórica, que destruyó el prestigio de un país como el Ecuador. No podemos olvidar ese hecho. Ensayaron una serie de pretextos y de justificaciones que más bien dan coraje, como aquello de que ha ensuciado las paredes, de que hacía bulla, de que les caía mal. Y lo sacaron de nuestra embajada en Londres hace 4 años, llenándonos de vergüenza. En aquella ocasión, desde la curul parlamentaria, elevamos una voz y dijimos algo así como que pedimos perdón al mundo por esta vergonzosa traición. Lo volvemos a repetir con el mismo ímpetu, solo que ahora desde la vera del camino. Pero las voces que tienen legitimidad nunca pasan de moda. Nos da mucha furia, mucha bronca, vergüenza. ¿Cómo recuperar aquel peldaño que nos ganamos en esa tarea tan importante del derecho protector y humanitario, de quienes sufren persecución, de los que requieren de urgencia refugio? Fuimos los campeones mundiales de los refugiados hermanos colombianos que huyendo del conflicto del país del norte vinieron y se instalaron con el abrazo fraternal de los ecuatorianos. Y esa tradición se destruyó por obra de los traidores que todavía se atreven, después de haber sido encontrados con las manotas en la masa, in a papers, se atreven a decir que son perseguidos. ¿Por quiénes? Por sus propios compinches. Y más aún se atreven a culpar al correísmo. Es realmente algo increíble. La audacia de esta gente que todavía piensa que puede manipular. Sin embargo, tenemos reparos en cuanto al progreso de esa causa. No se olviden que el equipo que hoy investiga INA Papers es el mismo encargado por el Trujillato de instaurar un régimen de terror en el Ecuador, destruyendo la patria. La cuadrilla de demolición nacional capitaneada por Trujillo. Ahí están esos. No se atrevan a insultar la inteligencia de la gente.
Y eso ha creado más indignación, inclusive en gente que antes no nos quería. Ya ven que eso es de locos. Culparle al correísmo de que por fin tarde, pero al fin intentan iniciar una acción investigativa de una denuncia que estuvo allí desde el 2018. INAH Papers, con el número de cuenta que no quisieron abrir y que cuando lo abrieron se dieron cuenta que había absoluta razón para penalizar a estos pillos, asaltantes del poder, destructores de la obra benefactora, grandiosa, que nos llenó de valores morales y éticos a nivel del mundo, como una revolución calificada por la ONU, no por un organismo correísta, por la ONU, que fue el país que mejor invirtió la renta petrolera en obras de infraestructura como las hidroeléctricas, control de inundaciones, vialidad, hospitales, escuelas. La mejor inversión reconocida a nivel del mundo. Pero ¿cuánto destruyeron? Y qué ironía. Vemos cómo Rafael Correa es invitado a los foros más importantes en países de Europa y de América. Y lo tienen en alta estima por su formación académica de estadista. Y siempre está al frente de conferencias magistrales, mientras acá hay pillastres que se atreven a insultar a esa personalidad, que les tiene aterrados, que les obligó a cometer tanta barbaridad para evitar la candidatura de Rafael Correa. ¿Y qué van a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo van a evitar la voluntad del pueblo que ya se expresó el 5 de febrero? Y que hace poquito nomás una entidad que mide intención del voto, sabiendo muy bien que hay una sentencia que le revocó los derechos políticos en una forma demencial a Rafael Correa. Sabiendo todo eso, más del 40% de consultados expresaron su apoyo al candidato de la Revolución Ciudadana. Los muertos que ellos matan. Gozamos de buena salud. Queremos también topar un tema que tiene cola. Ustedes han escuchado la cantaleta de los neoliberales, de los libertarios, de los extremistas de la derecha más recalcitrante y reaccionaria, cuando se refieren a los subsidios, que son malos para ellos. No tienen por qué subsidiar combustible, medicinas, ni nada al pueblo. ¿Para qué? Si se mueren en las puertas de los hospitales los enfermos, que se mueran por pobres. El que quiera curarse tiene que pagar. Esa es la filosofía del neoliberalismo salvaje. Pero cuando entre ellos, las cúpulas, los banqueros y su gobierno, buscan mayores beneficios para satisfacer su insaciable voracidad de acumulación, a eso le llaman incentivos. Allí sí hay recursos del Banco Central, de esa sacrosanta Reserva Monetaria Internacional, para preparar incentivos para los empresarios, a quienes se les condona los impuestos. Por esto es que bulle la sangre cuando escuchamos al ministro de Finanzas decir que este es el gobierno que más ha bajado impuestos. ¿Pero a quién?
a la gallada, a las cúpulas. Ellos se bajaron los impuestos. Porque el pueblo, la clase media para abajo, la clase popular, los microempresarios, siguen pagando impuestos prohibitivos. Y a quienes tienen relación de dependencia les eliminaron sus elementos de deducción: alimentación, salud, vivienda, vestuario. Eran elementos de deducción para el cálculo de impuesto a la renta. Todos se eliminaron para crear el crecimiento de una base imponible con una tasa progresiva que le obliga a la clase media a pagar los platos rotos por una oligarquía ociosa, petulante e inconsciente. ¿Se dan cuenta? Cuando se trata de los pobres, le llaman subsidio y lo condenan. Cuando se trata de la ayuda entre ellos, se llaman incentivos. Y de una vez digamos, una vez más, los grandes empresarios no crean fuentes de trabajo. Las fuentes de trabajo las crea la economía popular y solidaria, que no tiene ningún incentivo, ningún apoyo, ninguna promoción, ningún respaldo. Porque todo cuanto proviene de la renta petrolera, de los impuestos, e inclusive los depósitos de las generosas remesas de nuestros hermanos migrantes, así como los préstamos multilaterales del Fondo Monetario, del Banco Mundial, van a parar, dizque porque son prudentes, para acrecentar la cifra de la Reserva Monetaria Internacional. ¿Se acuerdan que decía que el gobierno de Correa era imprudente? No tenía reserva internacional y por eso se disparaba el riesgo país. Ahora están con 2.000 puntos de riesgo país y una crecida, una enorme Reserva Monetaria Internacional. Dizque por prudentes. No, señores. Aseguran el rendimiento en el pago de la deuda externa porque ellos, las cúpulas, la oligarquía, los grandes empresarios, son los que tienen papeles de la deuda externa y bonos y hasta con premio. Es decir, el negocio es redondo. Y encima de eso se atreven a mentirnos. Que dizque, de acuerdo al último censo. ¿Qué censo? Esa fue una payasada. Hasta ahora hay gente que anda haciendo el censo. Pero dicen que de acuerdo al censo ha descendido en 10 puntos la desnutrición infantil. ¿Qué pasa? Nos miran la cara de estúpidos. Un país sin trabajo, sin ingresos, sin producción, sin absolutamente nada que refleje obra pública, servicios públicos. ¿Cómo es posible que se atrevan a afirmar tamaña mentira? Que la desnutrición infantil, y sobre todo en el campo, donde los niños son famélicos, con una desnutrición crónica, y nos vienen a decir que han bajado 10 puntos, con estadísticas que nadie confía, porque fueron tomadas al apuro y en segmentos, y que nunca completaron, con un censo seriamente cuestionado y que debería servir como herramienta para planificar el desarrollo, pero no en manos privadas, donde hacen las cuentas alegres para su conveniencia. Así que no ofendan nuestra inteligencia con ese tipo de reivindicaciones que a nadie convence.
Hay una tendencia en los últimos días, tratando de dorar la píldora en lo del juicio político, que sin duda hay una especie de descarte. El pueblo lo rechaza. Todos los sectores lo rechazan. Sus propios electores arrepentidos lo rechazan. Una ola migratoria incontenible, inseguridad que nadie para. Y en ese escenario, lo que les queda es invitar a aquellos gusanitos, los gusanitos de Miami, aquellos que ya llevan 70 años queriendo recuperar la isla de Cuba para los tiempos de Batista, que era el gran cabaret de los americanos, y hoy día es el ejemplo del socialismo en el mundo. Esa Cuba, la isla de los mares absolutos. A esos gusanitos traidores que se apostaron en Miami y desde ahí no han cejado en su empeño peregrino de destruir a una isla que pese al criminal bloqueo sobrevive y es ejemplar en la investigación científica y de la medicina, en el deporte. Cuba es un ejemplo de solidaridad por el planeta. Yo siempre recuerdo cuando nos afectó el cólera, una enfermedad desconocida. Nuestra gente se moría en las calles, deshidratada. Vinieron los hermanos cubanos con sus brigadas médicas y con medicinas. Instalaron tiendas de campaña y nos ayudaron a combatir aquella terrible enfermedad que nos afectó en el Ecuador. Eso hicieron los hermanos cubanos, no nos olvidemos. Los gringuitos también vinieron a cobrar la deuda externa, ¿se acuerdan? De esos gringuitos vienen a Ecuador a respaldarle al presidente. Señor presidente, usted gobierna para 18 millones de compatriotas, no para 5 bribones, lobistas, como ese señor Menéndez. Ellos no representan nuestra voluntad y deben respetarnos como un país soberano. Términos que todo es soberanía, de autonomía, de dignidad. Esos términos al neoliberalismo les estorba, porque ellos están concebidos para hacer buenos negocios con los mejores procesos de privatización. La desaparición del Estado, porque ellos son los llamados a gobernar para la gallada. Así que no hay un perro que les ladre y tienen que llamar a los gringuitos. Ya están por ahí dando unas vueltas con declaraciones, pero que no esconden lo que realmente ocurre. Yo creo que ni allá están de acuerdo con lo que ocurre en el Ecuador. Algo que repugna en la conciencia de la gente tan maltratada, violada en sus derechos, amenazada con tanta inseguridad, es la actitud de quien funge de presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional, quien debería ser el líder para la sustanciación de una causa prevista en la Constitución, el juicio político al presidente. Pero equivocando su papel y viéndonos la cara de zoquetes, en forma desvergonzada,
asume una defensa que él no la entiende. Él no está preparado para eso. Y cuando alguien no tiene formación, es víctima de cualquier vivaracho que a cuenta de asesoramiento le hace meter las patas. Porque tiene que entender que la Comisión de Fiscalización es una organización interna de la Asamblea Nacional, que tiene como obligación preparar un informe y sustanciar la causa. Si eso no lo hacen a tiempo, no pasa nada. El Pleno de la Asamblea Nacional asumirá su responsabilidad, abrirá el debate, permitirá la legítima defensa de quien es llamado a juicio político para que presente sus pruebas de descargo. Tramitará entonces ese juicio y al fin, luego del debate, luego de las réplicas y las contrarréplicas, vendrá la votación. Y ahí no se va a votar el antojo del señor presidente de fiscalización. Ahí se votará una moción política, no judicial. Este no es un proceso penal. No quieran sorprendernos. Por otro lado, ¿qué tiene que ver la Corte Constitucional a quien claman disque para que se convierta en veedora del comportamiento de la primera función del Estado en el ejercicio de su irrenunciable facultad fiscalizadora de control político? Así que, queridos compatriotas, los días que se vienen van a traer sorpresas. Pero sí queremos mencionar lo que significa para las diferentes bancadas tomar una decisión que, al amparo de la Constitución, precautele esta débil democracia. Democracia no es una persona. Y hay democracias que no nos gustan. Pero tenemos que respetarla porque es la esencia del pacto social por manera que debe retornar la cordura. No quemen todas las velas. No destruyan lo poquito que puede existir de confianza en sus electores. Las gestiones que llevan adelante deben encaminar a una defensa política de las inculpaciones, que son múltiples y que nadie puede limitar, peor aún el presidente de la Comisión de Fiscalización, que se ha convertido en un pésimo abogado defensor del enjuiciado. El debate se abrirá con la esencia de la facultad fiscalizadora de la primera función del Estado, la Asamblea Nacional, a la que nadie puede ponerle cortapisas ni limitaciones. El debate es amplio. Como será amplio el derecho a la defensa de quien va a ser enjuiciado políticamente. Pero utilizan los mejores esfuerzos para otros menesteres subalternos, no santos. Y siguen quemando sus fichas. Ya se fue Andrés Seminario, secretario de Comunicación. Y después de que se fue, dijo lo suyo. No se puede vender un producto
que no tiene calidad, por decirlo de la manera más generosa. Algo así dijo el señor Seminario. Y hay los periodistas estrellas que se rasgaban las vestiduras en favor del gobierno, del encuentro. Ya los vemos muy críticos, pidiendo unos rectificaciones que no vendrán y otros pidiendo que dé un paso al lado, al costado, que pronto se dieron cuenta que estaban tan equivocados con ese fanatismo y que obviaron la crítica para convertirse en alfombras oficiales. Quedaron en descrédito. Y lo que hoy dicen confirma ese entreguismo inconsciente que destruyó el poco prestigio que deben tener los medios de comunicación privados. Por eso, debemos cuidar al máximo la transparencia, la vigencia, la legitimidad de los medios alternativos de comunicación como Hechos Ecuador, que son una esperanza para la conciencia nacional, para la vigencia de sus derechos, para el ejercicio de sus garantías, para que no nos pongan el hombre araña en los momentos más duros que vive el Ecuador. Manipuladores, pero no lo hacen gratis, son actores políticos que con sus micrófonos, pantallas y páginas venden al mejor postor lo que debe ser la esencia de la comunicación y sobre todo la libertad de expresión. Ojalá podamos recuperar la institucionalidad de un país que se cae en pedazos. Y acá, de lo único que se preocupa es de que no le enjuicien, en vez de aprovechar la oportunidad para hacer escuchar sus puntos de vista, sus tesis, o no las tiene.